señor senador Manuel Bartlett Díaz. Sí. Sonido en el escaño de la senadora Graciela Ortiz. Solamente la súplica, señor presidente, de que le pidamos a las compañeras y a los compañeros que seamos respetuosos del tiempo establecido. Cuando nos ha tocado subir a posicionar, lo hemos hecho con un profundo respeto, no solamente del Pleno, sino del tiempo. Tiene el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias, señor presidente. Yo no sé por qué se preocupan del tiempo y no de aprobar esta aberración antidemocrática. Hace un momento se hizo saber a esta asamblea que las Naciones Unidas, en su área de derechos humanos, envió un documento al Senado. Lo enviaron. Y en ese documento, como aquí ya se dijo, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de la ONU establece un análisis somero de este instrumento jurídico. Dice: el examen preliminar realizado por la ONU Derechos Humanos se derivan algunas observaciones relacionadas con aspectos que merecerán un análisis ulterior. Y aquí, con una gran precisión, un organismo internacional, representante de todo el movimiento de derechos humanos que nosotros hemos suscrito, nos señala precisamente punto por punto cómo este instrumento se desborda de sus funciones militares y establece una serie de peligros, ¿verdad?, en sus interpretaciones, dicho por la Organización de las Naciones Unidas. No es nada más un arrebato nuestro, aunque sí habrá que señalar que es indignante lo que están haciendo. Es un desconocimiento de la historia, es un desconocimiento de la realidad nacional, ¿verdad? Es verdaderamente un acto de ceguera, todo para justificar medidas políticas que han convertido al ejército mexicano en la policía que por todos lados, en esta guerra insensata y absurda impuesta por el extranjero, ¿verdad?, ha establecido una guerra contra los propios mexicanos. Los ejércitos no están para eso. Los ejércitos matan, son maquinarias de destrucción. Los ejércitos tienen que estar en los cuarteles. Y desde hace ya varios años, desde que los han embarcado a nuestro glorioso Ejército Nacional, políticos insensatos, que obedecen a intereses extranjeros, ¿verdad?, desde entonces están empujando al ejército a cumplir funciones que no son las suyas, y sabemos desde hace ya tiempo cómo están pidiendo y están ya, por lo visto, exigiendo que se les den instrumentos jurídicos para ejercer esa función anticonstitucional que no les corresponde. Ahí es donde está esta contradicción, ¿verdad? Vamos a decir, nosotros respetamos y queremos al ejército mexicano, siempre ha tenido un gran apoyo en el pueblo de México, pero no estamos de acuerdo que se convierta en la policía brutal en este país. Y eso es lo que han hecho. Entonces ahora les van a dar esos instrumentos que están pidiendo. Las reformas
se orientan a la Constitución, ya lo dije formalmente, en México, de un Estado policíaco militar. Y esto tiene que ver con todas las medidas que se están tomando, como la próxima, ya en mando único, desaparición de las policías municipales, para que quede cuál es el mando único que van a establecer. El mando único es el ejército, ¿no? Un Estado policíaco militar es aquel en donde la fuerza castrense no está subordinada a los derechos humanos, a principios democráticos y al poder civil. Este es el poder civil, y este poder civil se está subordinando a una voluntad de mandos superiores del ejército, ¿verdad? Se está subordinando al querer aprobar este documento. ¿Por qué sostengo que esta reforma se orienta al fortalecimiento del Estado policíaco militar? Por lo siguiente. Bien, la Secretaría de la Defensa Nacional, para contestarles a quienes han venido a decir mentiras, que esta es la modernización y que es el poner a la justicia militar al tono de la modernidad y del sistema acusatorio, es mentira, porque no hay justicia militar. La Secretaría de la Defensa Nacional designa a los magistrados y jueces del sistema jurisdiccional militar, artículos 7 y 27 del Código de Justicia Militar. Es el secretario que designa al sistema de justicia del ejército. ¿Cuál modernidad? Este absurdo discurso, ¿verdad?, de modernidad es una cuestión de arriba abajo. El secretario de la Defensa es el que nombra a todos los funcionarios de la justicia militar. Lo que significa que los altos mandos militares son juez y parte en ese sistema, y que el sistema jurisdiccional militar está capturado por los altos mandos militares del país. No es un sistema de justicia, es un sistema vertical, brutal. La Secretaría de Defensa designa al Fiscal General de Justicia Militar, también, artículo 38 y 39 del Código de Justicia Militar. Es decir, designa tanto al acusador como al juez. También la Secretaría de la Defensa designa a los servicios periciales militares en la materia, artículo 35 bis del Código de Justicia Militar, a la Policía Militar, que anda ya por todo el país, artículo 48 del Código de Justicia Militar, y a los defensores de oficio militares también los designa, artículo 52 del Código de Justicia Militar. Todo lo anterior significa que la investigación de los delitos contra la disciplina militar, que es lo que no debe ser simplemente apegándonos a la Constitución, solamente tiene que ver con la disciplina militar y nada más el fuero militar, ¿verdad? Pero aquí los delitos contra la disciplina militar, su persecución, análisis probatorio de peritos y procedimientos de administración de justicia militar están en manos del general secretario. Una clara violación del artículo 49 de la Constitución, porque no pueden reunirse funciones de más de dos poderes en una sola persona o institución. El control del aparato de justicia militar y su centralización en el secretario de la Defensa Nacional solo es propio de un Estado absoluto, pero no de un Estado de derecho. El sistema jurisdiccional de la justicia militar debería formar parte del Poder Judicial Federal. Y estoy leyendo esto que está así pergeñado de estas 500 páginas o algo así, que las están metiendo obligatoriamente para que nadie las lea, para que vean que es mentira lo que aquí se vino a decir, que es una modernización del sistema judicial del ejército. Es la peor mentira que puede haber. Aquí están los artículos, ¿no? Lo que habría que hacer es que
la justicia militar forme parte del Poder Judicial Federal. En este tendría que haber jueces y magistrados competentes en materia militar, pero sus titulares deberían ser civiles. La disciplina militar es otra cosa, y ese es a lo único que se limita el fuero militar, y está totalmente desbordado. La amplitud de los delitos contra la disciplina militar son abundantes y exceden el contenido semántico de disciplina militar, violando el artículo 13 de la Constitución. Existen normas en el dictamen que permiten a los tribunales militares realizar diligencias respecto de personas y bienes de civiles. Digo, están dando instrumentos para esa función policíaca que están haciendo en todo el país, ¿no? Permiten a los tribunales militares realizar diligencias respecto de personas y bienes de civiles, cateos, intervención de telecomunicaciones, presentación de testigos, artículo 128 del dictamen que expide el Código Militar de Procedimientos Penales. En cualquier Estado de Derecho, y democracia, esas diligencias deben estar como competencia exclusiva de las autoridades jurisdiccionales civiles, y es lo que dice la ONU al analizar un código que desborda esa limitación que tiene la Constitución de que solamente pueden actuar en relación con la disciplina militar. Aquí ya tenemos una presencia ya de ese sistema de justicia, que no es un sistema de justicia, sino es un sistema autoritario que depende del secretario de la Defensa, que nombra a todos los jueces, que nombra a los magistrados, que nombra a los fiscales, que nombra a los testigos. Ese es el régimen fiscal, ese es el régimen que están ustedes proponiendo. Pero qué vergüenza. Claro, lo pueden decir porque nadie lo ha leído, ni nadie lo va a leer porque tiene prisa de sacarlo. Les voy a dar algunos ejemplos de transgresión a los derechos humanos de este Código Militar de Procedimientos Penales. En la investigación de los delitos contra la disciplina militar, el Ministerio Público Militar puede solicitar cualquier información a personas y servidores públicos. Artículo 212. Se le dan facultades para que actúe hacia autoridades civiles y exija información. Esta justicia que no es justicia, esa puede operar así. Existen actuaciones que no requieren autorización de los jueces militares, entre otras la revisión corporal, la inspección de vehículos, la entrevista a testigos, aportar comunicaciones entre particulares, la inspección de personas y vehículos, artículo 247, la inspección de personas y vehículos. Puede haber cateos a domicilios particulares, ¿eh? ¿Qué tiene que ver con la disciplina militar? Esa es una barbaridad que están proponiendo que se apruebe. Puede haber cateos a domicilios particulares, artículo 278. Se pueden catear domicilios de oficinas públicas. Las facultades le están dando a esta estructura férrea de un solo hombre que maneja hasta abajo, que no es justicia militar, sino es una cuestión totalmente ademocrática, autoritario, dictatorial, ¿verdad? A eso le están dando esas facultades. Inspección de vehículos, la entrevista a testigos, aportar comunicaciones entre particulares, oírlas, la inspección de personas y vehículos, decía yo. Puede haber cateos a domicilios particulares, óiganlo bien, 278 artículo. Se pueden catear oficinas públicas, aquí está, en lo que ustedes dicen que es la modernización del sistema judicial del ejército, ¿verdad? Militar. Se pueden catear, se los repito, domicilios de oficinas públicas, incluyendo los de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Ahí está. Pueden catear, ¿verdad? Este Senado de la República, aquí lo están ustedes autorizando, ¿verdad? Poderes ejecutivo, judicial y legislativo de los 3 niveles de gobierno. ¿Qué es eso, ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo?
Pueden venir aquí, como se acuerdan en España, el general Tejero, aquel coronel que se metió con una pistola a amenazar a los senadores. Bueno, pues aquí lo puede hacer. Se puede catear domicilios de oficinas públicas, incluyendo las de los poderes ejecutivo y judicial, legislativo, de los 3 poderes, en violación a la inviolabilidad de los recintos parlamentarios, prevista en el artículo 61 de la Constitución, artículo 282. ¿Les parece esto normal? ¿Es esto una modernización? Autorizar con esa aprobación de un poder civil sometido a estas barbaridades, autorizar para que puedan venir a catear aquí al Senado. ¿Eso está bien? ¿Eso establece garantías al poder legislativo? No. Eso es lo que están aprobando. Eso. La autoridad investigadora militar puede ingresar a un lugar cerrado, edificio, sin autorización judicial. Sin autorización judicial. Eso es la modernidad. Estamos ajustándolo a los tratados y a los criterios internacionales. Puede ingresar a un lugar cerrado, edificio, sin autorización judicial cuando sea necesario para repeler una agresión. Artículo 286, ¿quién va a decidir cuál es la agresión? Para repeler una agresión se van a meter aquí al Senado de la República. ¿Qué es eso? Es posible intervenir comunicaciones privadas, aquí lo dijeron. Es posible intervenir comunicaciones privadas, artículo 287. ¿Qué tiene que ver con la disciplina militar? Se faculta la localización geográfica en tiempo real de personas, incluso sin autorización judicial, artículo 299. Las audiencias no son públicas. Las audiencias, ese maravilloso aparato de justicia militar que estamos modernizando nosotros, poniéndolo al día, ¿verdad? Las audiencias no son públicas, Artículo 63. Se contempla la comparecencia obligatoria de testigos, artículo 361. Imagínense un piquete de soldados para decirle a cualquiera, bueno, de ustedes, tal vez no porque van a votar a favor, pero de otros sí, ¿no? Van a decirle un piquete de soldados que están citados como testigos a esas cortes designadas por el secretario de la Defensa Nacional, con jueces del secretario de la Defensa Nacional. Pueden llevar a los testigos a fuerza. ¿Está? Artículo 361. Las facultades de los fiscales militares son excesivas, contrarias a los derechos humanos de los militares y de los civiles involucrados, artículo 18 bis. En síntesis, el Código Militar de Procedimientos Penales es para conocer delitos que van más allá de la disciplina militar. Por disciplina militar debemos entender el deber de obediencia entre militares en la jerarquía militar. Eso es todo. No crear todo un sistema judicial absurdo, ¿verdad? Dictatorial. El deber de obediencia entre militares en la jerarquía militar está bien. Todas las conductas que no están relacionadas con la transgresión a la obediencia militar y que incluyen a civiles no están comprendidos por el fuero militar, están prohibidos. Este dictamen va más allá de la disciplina militar, viola la Constitución, más allá de la disciplina, de lo que se entiende disciplina militar, e interviene en conductas que corresponden a los civiles. Es inconstitucional, absolutamente inconstitucional. El dictamen está engrandeciendo a las Fuerzas Armadas por encima del Estado de Derecho y de la soberanía popular. Estamos a las puertas de una dictadura militar, en violación a los artículos 13 y 129 de la Constitución.
Ya se fueron más de la mitad, regresarán aquí a cumplir su infame función de votar por esto. Votar por esto. Por eso les decía yo que están jugando con fuego. El ejército es una institución nacional, siempre ha sido respetada. No un ejército recorriendo las calles del país, violando los derechos humanos. No un ejército que está pues ya dispuesto a entrar en los edificios, en las oficinas públicas. ¿Qué es eso que no lo saben? Yo creo que quienes les ordenó votar por esta barbaridad, ¿verdad?, ni siquiera lo ha leído él. ¿Qué presión tienen? ¿Qué presión tienen? Es todavía más horripilante pensar que los están obligando a hacerlo, ¿verdad?, porque los bandos militares, ¿verdad?, están preocupados por su situación legal, ¿verdad? Los que vamos a estar preocupados por nuestra situación legal vamos a ser todos los mexicanos. No puede ser. Están jugando con fuego. Así se empieza. Así se empieza y se termina en dictaduras militares. No se juega con las armas. Las armas están para defender la soberanía nacional, no están para convertirse en la policía de nosotros mismos. No lo hagan, piensen, ¿verdad?, cuál es su responsabilidad, ¿verdad? Les pedimos que lo mandaran a análisis en comisiones, ¿verdad? No, están obligados a sacar este instrumento antidemocrático. En el camino a la dictadura policíaca militar ya viene el mando único también, ¿verdad? Ya vienen toda una serie de medidas para garantizar que las empresas transnacionales puedan operar con toda libertad en este país. Senador, le ruego concluir. Le agradezco mucho, presidente. Me da mucha pena. En este Senado ya corrieron, ya huyeron. Hay más ayudantes que senadores. ¿No quieren tener la vergüenza de verse innodados en esa decisión brutal en contra de los mexicanos, en contra del Estado de Derecho y creando un grave riesgo para este país? Muchas gracias, señor presidente. Sonido en el escaño de la senadora Laida Sansores. De acuerdo al artículo 76, pido que se verifique el quórum. Efectivamente, aquí hay 40 senadores, los demás escaños son los asesores, y creo que es una vergüenza que los priistas y los panistas ya huyeron, están en sus hamacas esperando llegar el momento, porque aquí que no nos vengan que ahorita están en comisiones, allá se acabaron las comisiones. Entonces creo que es una obligación que cuando menos se tomen la molestia de venir a escuchar lo que ni siquiera han leído. Tiene el uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos para fijar la posición de su grupo parlamentario, y mientras tanto ábrase el sistema electrónico de votación para verificar el quórum hasta por 5 minutos.